poquito de eso, ¿no? De su testimonio y cómo Dios compone cosas en nuestras vidas para al final que sea para nuestro bien. Y también, Armando, para que te sientas mejor, yo nací 2 años después de Mauricio. Pues hoy seguimos y creo que esta es la última de la serie del versículo después del versículo, y me ha encantado esto y qué increíble idea, ¿no? De hablar de las escrituras y lo que verdaderamente significa, ¿no? En contexto, porque muchas veces podemos malinterpretar ciertas escrituras y luego podemos desviarnos completamente, y es tan importante que nos sepamos bien la palabra de Dios, para no nomás desviarnos nosotros, pero también a otras personas, ¿no? Y hoy vamos a hablar de una escritura que también se utiliza muchísimo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y esta escritura es Romanos 8:28. Fuera de Juan 3:16 y posiblemente Jeremías 29:11, no hay ni una otra escritura en la Biblia que se malinterpreta tan equivocadamente. Y esta es en particular bien peligrosa, porque nos puede llevar a hacer decisiones que no debemos hacer, y puede poner nuestra vida personal en peligro espiritual. Romanos 8:28, ahorita se las voy a leer, pero primero, ¿por qué no me acompañan en una oración? Señor y Padre, qué increíble que esté quien sea aquí arriba, Señor, predicando, que nada predica mejor que tu palabra. Amén. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das para venir y alabarte y aprender más de ti y tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por todas las cosas que haces en nuestra vida, por ponernos en nuestras situaciones para poder llegar a acercarnos a ti o a ser más como tu Hijo Jesús. Solamente te pido, Señor, que como siempre, Padre, hazme a un lado y que sea tu Espíritu Santo y tu palabra que inspire, Señor, a que sigamos creciendo y acercándonos a ti día tras día. Te oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta escritura hay que entender un poquito de la historia, ¿no? Pablo escribió este libro en el año aproximadamente entre el año 58 y 60. Y había dos problemas aquí. Primero es de que la iglesia en Roma no fue plantada por Pablo. Muchas personas piensan que Pablo plantó la iglesia en Roma. No pasó así. La verdad no es exactamente quién y cuándo fue plantada. Mucho el consenso entre muchos expertos es de que fue plantada después del día de Pentecostés, cuando Pedro hizo su primer sermón. Llegó gente de muchos países, de todo el mundo, que conocían ellos. Y si recuerdan bien, 3,000 personas se bautizaron ese día. Wow. Es muy posible que de ahí, pues obviamente haya venido gente de Roma, y luego después de ahí se plantó la iglesia, porque se regresaron como discípulos muchos. Sí. Eso es el consenso, la verdad no se sabe exactamente. Pero había dos problemas en esta iglesia, por eso Pablo les escribió. El primero es que de las personas que se bautizaron ese día, o de las personas que eran discípulos en Roma, muchos venían de descendencia judía. Entonces estaban tratando de implementar ciertas tradiciones y reglas de la ley del pacto antiguo. Prácticamente le estaban diciendo: tienes que hacer esto o lo otro, no puedes comer esto o lo otro, tienes que ser circuncisado si quieres ser salvo, no puedes comer puerco si quieres ser salvo, a Dios no lo agrada. Imagínate si alguien llegara aquí al ministerio latino: no puedes comer puerco. ¿Se imaginan? Entonces estaban empezando a implementar ciertas cosas. Entonces Pablo les está explicando: eso no se trata. Por eso en los primeros 3 capítulos Pablo habla mucho de lo que es el pecado, y que todos en realidad por nuestra naturaleza somos condenados, sujetos de la ira de Dios. Porque nos está dando a entender es que no hay nada que tú puedas hacer personalmente para recibir esa gloria que nos espera. No hay nada que tú puedes hacer personal de tu propio esfuerzo para estar todos pecadores, todos caemos cortos.
Y capítulo 4 empieza a hablar de alguien que se llama Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? En el Antiguo Testamento, una de las cosas que él fue justificado por su fe porque creyó en la promesa de Dios, que de su descendencia iba a ser una nación de él mismo. Y en ese tiempo pues su esposa no podía tener hijos, tenía, no me acuerdo cuántos años tenía, pero unos 80, 90. Obviamente las circunstancias decían no puedes hacerlo. Su fe decía para Dios todo es posible. Y lo interesante es que la historia de Abraham fue mucho antes de la ley del Antiguo Testamento, pero ya era justificado él por su fe. Entonces era un problema. El otro problema es que durante ese tiempo ya empezó a aumentar la persecución de los cristianos. Se estaba poniendo más intensa la cosa. Gente estaba perdiendo sus trabajos, gente estaba perdiendo su libertad, gente estaba perdiendo su vida por el hecho de ser discípulos. Porque en muchas partes de Roma era ilegal ser un cristiano. Entonces estaban pasando por eso. Y el Romanos 8:28 toca un poquito esto, ¿no? Porque en el capítulo 8 habla primero ser justificado por fe, por el Espíritu Santo, pero la mitad habla de una gloria por venir, al empezar el verso 18. Entonces aquí está hablando de, hey, hay que perseverar, hay que seguir adelante. Entonces vemos esta escritura y vamos a ver lo que dice, ¿no? Vamos, David. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Lo primero que vas a ver, la primera palabra es sabemos. No hay duda. No dice, sabes que a lo mejor está pasando así. Es posible que está pasando, no. Sabemos. No hay duda. Y luego también ves que lo que está diciendo es el propósito de esta escritura es asegurarnos que pase lo que pase, Dios está en control. Nuestras circunstancias nos pueden servir para acercarnos a Dios y si ya somos cristianos para ser más como Jesús. No dice vive como te da la gana y todo lo último va a estar bien. No dice eso. Y esa es una de las formas más peligrosas en la que se malinterpreta esta escritura. Muchas veces pensamos, vemos esto y dices, bueno, pues yo puedo hacer todas las decisiones impulsivas, no le hace, porque a lo último todo va a estar bien. Y es lo que nos enseña todo y al final todo sale bien. Yo era una de esas personas. Yo era una de esas personas que pensaba que las reglas no aplicaban a mí. Yo puedo vivir como yo quiero, y sea en la escuela, en donde sea, en mi trabajo anteriormente, las reglas no aplican a mí. Yo las puedo romper porque yo soy la excepción, no las reglas. Siempre me veo como la excepción. Y muchas personas piensan así. No aplica a mí. Y es importante ser claros con esto. Porque cuando vemos una escritura, no nomás es importante saber lo que dice, pero entender lo que no dice. No es que después puedes vivir como quieres y después todo va a salir bien. Al contrario, esta escritura, si ves bien lo que está rojo, dice, esta escritura está escrita para los que aman a Dios, los que han hecho un cambio, los que han hecho un cambio en su corazón y en su vida, porque estaban pasando por tiempos difíciles. Habla de circunstancias, no de malas decisiones. Muchas veces hacemos decisiones impulsivas sin consultar con Dios, sin consultar con personas espirituales en nuestra vida, pensando que Dios va a limpiar nuestro cochinero. Y no es así. Y muchas veces pensamos eso, yo pensaba eso también. Y si no tengo cuidado, si no me acerco a Dios, puedo llegar a esa mentalidad. Las reglas no aplican a mí, no le hace, todo va a salir bien, yo lo voy a arreglar, yo voy a mover todos el rompecabezas, lo voy a armar como quiero. Y cuando yo trato de hacer un rompecabezas, créanme, nunca sale bien. Nunca sale bien, soy horrible para los rompecabezas. Entonces esto es lo que está diciendo la escritura. Es para personas que aman a Dios y que quieren estar
cercas a Él. Seguimos adelante, el verso 29. Vamos. Porque los que Dios conoció de antemano, esto me encanta a mí, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y lo que me da a entender esta escritura es que Dios tiene un propósito para tu vida. Dice que de antemano Él ya tenía planes para tu vida. Qué increíble, ¿no? Que no importa dónde estés, no importa tus circunstancias, Dios te quiere como un individual y tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Amén. Miren lo que dice esto. Galatas 1:15, la primera parte del verso 15 dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Y esta me toca mucho a mí al corazón. Yeah. Porque mis papás me tuvieron cuando eran adolescentes. Mi mamá tenía 16 años, mi papá tenía 17 años, bastantes jóvenes. Yeah. Y ellos decidieron hacer lo correcto, ¿no? Hicieron un increíble trabajo con lo que sabían, nunca me abandonaron, siempre me cuidaron Amén. y siempre me amaron incondicionalmente. Pero algo me entraba, siempre tenía en la mente, porque se me decía, no de mala gana ni de malicia, pero siempre me recordaban a alguien: hey, ¿sabes qué? Pues tú no fuiste planeado. Y me entraba en la mente que yo era un accidente. No debo de estar aquí. Y a veces pensaba que mi vida no tenía propósito. Entonces, siempre eso me afectó mi autoestima. No tengo propósito, soy un accidente, no fui planeado. Entonces, cuando empecé a estudiar de Dios y empecé a aprender de Jesús y de las escrituras, que me animó tanto esta escritura. Porque sabes que cuando mi mamá, aunque no me planeó, Dios me planeó. Dios te planeó a ti. Y eso es increíble. Y no sé cómo te has sentido tú, ¿no? Quizás ahorita piensas que tu vida no tiene valor. Estás pasando por tiempos difíciles. Quizás estás pasando por una adicción, o una situación de salud mental, o una relación tóxica, y estás pensando en tu mente: mi vida no tiene valor. Créeme, tu vida tiene valor y Dios tiene un destino para ti. La pregunta es si tú lo vas a tomar. Por eso aprecio tanto, ¿no?, lo que compartieron María, Rubén, Perla y Elvi acá arriba. Sí. Porque Dios tiene planes. Sí. Es cuestión nomás de, ¿sabes qué?, en tratar de entender quién es Dios. Y aquí está el plan de Dios. Verso 30. Dice: a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y los justificó también los glorificó. A ser glorificados. Sabes que Dios tiene un destino para ti. Y muchas veces personas también se han malinterpretado escrituras que hablan con predestinó y esto y lo otro. Y puedes decir, pues, muchas personas piensan que, hey, pues, solamente a ciertas personas predestinó Dios. Pero la verdad es que Él quiere que todos, el destino de Él, lo que Él quiere es que todos lleguemos a su gloria, Sí, cierto. a tener la eternidad con Él. Déjate hacer una pregunta. Dios quiere que pases la eternidad con Él. ¿Quieres tú tener una relación con Dios aquí en esta tierra? Buena pregunta. Tienes que abrir los ojos y ver quién es Dios. Él quiere que todos seamos glorificados para pasar la eternidad con Él. Vamos. Pero nos ama tanto, nos quiere tanto, que no nos va a forzar a pasar la eternidad con Él, si no queremos pasar tiempo con Él ahorita. Sí, es cierto. El problema en realidad somos nosotros. Dejamos de creer en las promesas de Dios y no queremos agradarlo ni querer tener una relación con Él en esta vida, pero después queremos tener una relación con Él por la eternidad, ¿verdad? Buen punto, bro. No funciona así.
Ponte a pensar. Si tú ignoras a una persona, sea en tu trabajo o en tu escuela, lo que sea, y lo estás ignorando y no le dices buenos días y nomás pasas ahí, no hablas con esa persona después tiene una fiesta enorme, con las mejores comidas y todo. ¿Tú crees que esa persona te va a invitar a su fiesta? Vas a llegar tú y te va a decir, no sé quién es. Yo sé que es la persona que nomás me pasas cuando tienes buenos días y no me dices nada. Buen punto. Si así tratamos a Dios, ¿qué va a decir cuando sea el momento y queremos entrar? Yo no sé quién eres. Te traté de llamar, te dije buenos días. Personas te invitaron a la iglesia, quisieron estudiar la Biblia contigo. Escuchaste sermones, lecciones, clases, pero no respondiste. Ahora, ¿por qué quieres pasar tiempo conmigo? Buen punto, David. Somos nosotros. El destino de Dios es claro para todas las personas. Y lo que me encanta es que los discípulos de Roma estaban dispuestos a sufrir, pero Pablo escribió esto porque si era difícil. Imagínate ver a un ser querido ser asesinado por su fe, o perder tu trabajo, perder tu libertad. Es difícil, y les escribió esto. Pero una de las cosas que me inspira son los profetas del Antiguo Testamento. No, el libro de Hebreos, vamos a Hebreos 11, 13 al 16. Y me encanta este libro porque es el que habla de lo que es la fe. Y luego se pone a hablar de ciertas personas, ciertos profetas y personas en la Biblia que hicieron cosas grandes. Ninguno de ellos era perfecto. Ninguno de ellos. Uno de ellos era Sansón. Pero también lo pone en buena luz. Pero aquí es la razón, yo creo. Vemos el 13 al 16, dice: todos ellos vivieron por fe. Ahora, vivir por fe no quiere decir que vas a ser una persona irresponsable, que no vas a conseguir trabajo y luego cuando ya llegue la letra de tu casa, pues por fe va a llegar el dinero. No estamos hablando de eso. Vivir por fe es estar cerca a Dios a pesar de tus circunstancias. Sí. Y por eso murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, no se avergonzó de ser llamado su Dios y les prometió una ciudad. Preparó una ciudad. Y esta escritura me encanta porque habla mucho de personas que no miraron atrás. Y muchas veces lo que puede pasar con los años, o quizás si eres cristiano joven, va a haber mucha tentación que te va a hacer mirar atrás. Sí. Y cuando uno mira atrás y dice, no estaba tan mal. Esta relación era tóxica, me abusaba, pero no era tan mal. Y empiezan a querer cosas otra vez del pasado. Regresar de donde vienen. Es cierto. Y tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Que el pasado nos enseña lecciones para tener un mejor futuro, sí, pero no es para regresar a eso. Y qué increíble porque estos profetas no vieron la promesa, pero la vieron de una distancia y decidieron seguir adelante y perseverar. Yo creo que muchas veces también empezamos a mirar atrás porque se nos olvidan las promesas de Dios, o dejamos de creer en las promesas de Dios. Tengo una pregunta: ¿tú crees en las promesas de Dios? Sí. ¿Estás consciente de las promesas de Dios? ¿Estás viviendo como alguien que entiende las promesas de Dios?
¿Sabes que Dios no nos promete una vida perfecta en esta tierra? Nada. No nos promete riquezas, no nos promete nada, ni siquiera si eres soltero, lo siento, no te promete que te vas a casar, aunque me encantaría, pero para ustedes, pero no promete eso. Ahora, es un beneficio increíble y obviamente eso viene de Dios, pero no promete eso. Simplemente promete que si sigues fiel, vas a pasar la eternidad con Él. Y muchas veces lo que pasa es que nos desesperamos. No queremos esperar esa gloria y queremos construir la nuestra, a nuestra manera. Y eso es muy importante y eso para mí me tocó mucho porque yo soy una persona muy impaciente. Y vivimos en un mundo, en un país muy impaciente. Queremos todo rápido. Si no me lo das ahorita, me voy a volver loco, voy a tratar de agarrarlo de una forma. Queremos resultados como si tuviéramos comida en un microondas, ¿no? Sí. Queremos que salga en 2 minutos. Si algo me enseñó esta lección es que lo que vale la pena se toma tiempo. Tiempo y perseverancia. Estos profetas llegaron a una ciudad celestial. Tú cuando llegues a una ciudad celestial, si perseveras, por más dificultad que pasaste en esta vida, vas a mirar atrás y decir, sí, estoy en el cielo, pero ¿por qué tuve que pasar por eso? ¿O por qué se tardó tanto? No vas a decir eso. Solamente vas a decir, amén. Quizás uno apenas llegaron con las llamas en los pantalones, ayudándose en las llamas. No sé cómo vamos a llegar. No importa cómo llegues. Pero ya estando ahí, no vas a decir, sí, Dios, pero nunca hice ese viaje que quería. Nunca tomé las vacaciones que quería. Nunca vas a decir eso. Muy importante entender las promesas de Dios y seguir adelante. Miren lo que dice esto. Vamos a ver. Dice, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Qué increíble, ¿no? Dios nunca nos va a abandonar. Amén. Pero sí habla de situaciones difíciles. Y sí vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero Dios no nos abandona. Muchas veces es en el momento más difícil de nuestras vidas donde Dios nos está preparando para nuestras mejores victorias. Él es fiel en las buenas y en las malas. Nosotros también debemos de ser fiel en las buenas y en las malas. ¿Es cierto? Hay 2 tipos de personas, ¿no? Unas personas cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que Él fue el que lo hizo todo posible. Y una de las cosas más peligrosas, especialmente en un país como el de nosotros, es cuando estamos muy cómodos. Estaba hablando con un hermano antes del servicio y eso es una de las cosas que pasa mucho en mi familia, pasa mucho, viven cómodos por las carreras, que a veces es difícil ver la necesidad de Dios. Hay otras personas que cuando las cosas se ponen bien difíciles lo abandonan. Dicen, no, pues no que me querías, no que estabas en mi lado, no que me amabas, no que nunca me ibas a abandonar. Cierto. Pero es como la parábola del sembrador. A veces si estás en buena, firme tierra, vas a seguir adelante. Si no, las cosas van a poner difíciles y vas a correr. Hay que ser de esas personas
que vamos a seguir adelante, Amen. que nos vamos a recordar del amor de Yeah, Dios. that's right. No se trata de lo que tú hagas, pero sí tenemos que responder a su gracia y seguir adelante. Miren lo que dice para terminar. Hebreos 12 del 1 al 3. Sí, David. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen y pierdan el ánimo. Qué increíble, ¿no? Y lo que me encanta que dice es que él perseveró porque por el gozo de lo que le esperaba. Y eso es fe, ¿no? Estar seguro que va a pasar lo que todavía no has visto. Nadie estaba más seguro que Jesús. Sí. Y por eso hizo lo que hizo. Por eso derramó su sangre, para que no tuviéramos que derramar ni una gota nosotros, estar cerca de Dios. Hay que mantener una perspectiva espiritual. Es difícil, pero si nos fijamos nuestra mirada en Jesús, sí se puede lograr. Yeah. Y podemos no nomás cambiar nuestras vidas y seguir acercándonos a Dios y seguir haciendo un impacto, sino también cambiar comunidades y familias. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.